Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la disciplina de pensamiento matemático número 3 con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. En esta ocasión hablaremos sobre funciones trigonométricas y muy particularmente sobre los valores de las funciones trigonométricas. En este caso, bueno, me permito empezar a correr las diapositivas que preparé justamente para el desarrollo de este tema, de esta sesión. Entonces, iniciamos. Primero, vamos a hablar para determinar los valores de cada función de ángulos notables sobre los ejes coordenados, se recurren a las siguientes deducciones. Entonces, esta palabra es muy importante debido a que vamos a trabajar con eso, con diferentes deducciones que van a resultar obviamente lógicas conforme lo vamos a ir viendo. Número uno, el primer paso es hacer una proyección hacia los ejes del ángulo de 30 grados. Es decir, vamos a trabajar primero con el ángulo de 30 grados y se configura este ángulo hacia los demás cuadrantes como se muestra. Entonces, vamos a trabajar primero con el primer cuadrante, con el cuadrante 1, y en ese cuadrante número 1 vamos a trazar un ángulo de 30 grados. Una vez que tenemos el ángulo de 30 grados, vamos a hacer proyecciones hacia los demás cuadrantes, como se muestra en la figura. Ya que tenemos el ángulo de 30 grados, hacemos la proyección hacia el cuadrante 2, bajamos hacia el cuadrante 3, continuamos hacia el cuadrante 4 y cerramos. Es decir, vamos a hacer esa especie de rectángulo central dentro del círculo unitario. Recordemos también aquí que el círculo unitario va a ser la base sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Una vez que tenemos ese rectángulo, podemos observar que si unimos las diagonales que se están formando, podremos determinar o se podrán formar ángulos de 30 grados respecto al eje horizontal. Entonces, hacemos esa figura como está indicada en esta diapositiva, en esta imagen. Repito, vamos a iniciar con 30 grados en el cuadrante número 1, haciendo las proyecciones hacia los demás cuadrantes. El triángulo que se forma en la proyección es equilátero y por lo tanto cada uno de sus lados mide lo mismo. Por análisis entonces de la figura, se observa que la proyección hacia el eje Y corresponde a la mitad de la longitud de radio. Por lo tanto, Y es igual a 1/2. Veamos, ¿cómo estoy sacando que Y es igual a 1/2? En otras palabras, tenemos lo siguiente. Observen toda esta línea, esta línea que es el eje Y, nos dice que esta línea que es el eje Y completita es equivalente a 1. Entonces, la proyección de 30 grados, observemos, viene aquí y visualmente podemos observar que cuando toca el eje Y en esta sección, en este punto, se observa que lo está tocando, que lo está cortando justamente a la mitad. Entonces, si lo está tocando a la mitad, en este punto, Y equivale justamente a 1/2. Si la línea completa de Y es igual a 1, su mitad, obviamente Y es igual a 1/2. Por eso es que aquí estoy diciendo que para los 30 grados, Y equivale a 1/2. Tomando que el radio es de 1, es decir, la línea completa es de 1, y que Y es igual a 1/2, aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de la proyección del ángulo sobre el eje X. Es decir, me regreso a la diapositiva anterior. Ahora lo que quiero encontrar es el valor que va a tener, pero esta parte, el eje X, donde justamente se está teniendo la intersección que está formando el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, voy a considerar que para X es igual a la raíz. Recuerden que voy a trabajar con los cuadrados, es la fórmula del teorema de Pitágoras, recordemos. Por lo tanto, raíz cuadrada de, en este caso, 1 al cuadrado menos 1/2, porque es el valor que visualmente determinamos, menos 1/2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 1 sobre 1/4, esto es igual a la raíz de 3/4 y esto es igual a la raíz de 3/2. Entonces, para el ángulo de 30 grados, el cateto adyacente vale 3/2 y el cateto opuesto vale
un medio. Entonces, aplicando deducciones y a lo mejor sí, basándonos en el esquema que les presenté, en la imagen que les presenté, podemos llegar a determinar estos dos resultados para el ángulo de 30 grados. Entonces, si eso es para el ángulo de 30 grados, observemos primero la imagen que está aquí abajo. Ya tengo los datos del ángulo de 30 grados. Por extensión, estos valores se asignan a los ángulos antes señalados. ¿Qué ángulos me faltan? Me falta 150, 210 y 330, que son los que hacían el rectángulo central, observemos, el rectángulo central en mi círculo unitario partiendo de las proyecciones del ángulo de 30 grados. Entonces, cuando hago esta proyección, aquí se va a topar a 150, 210 y 330 grados respectivamente. Entonces, ¿cuáles son los valores de esos ángulos que están formando los mismos triángulos en comparación con el ángulo de 30 grados? Bueno, pues van a ser exactamente los mismos valores. Observemos. ¿Cuál era mi valor de 30 grados? Raíz cuadrada de 3 medios y un medio. Si observamos en todos los resultados que les estoy poniendo, 150, 210 y 330, los resultados son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Los signos. Por ejemplo, aquí, como estamos hablando del cuadrante número 2, en X tenemos un avance negativo. Por eso es que es menos la raíz de 3 medios y un medio. Para el ángulo de 210, que estamos hablando del cuadrante número 3, tenemos avances negativos tanto en X como en Y. Por eso es menos la raíz de 3 medios. Observemos y menos un medio, puesto que los dos tienen signos negativos en el cuadrante número 3, es decir, tanto X como Y tienen signo negativo. Y para el cuadrante número 4, donde ubicamos en este caso a 330 grados, tenemos un avance positivo en X, por eso aquí tiene un signo, bueno, simplemente no lo tiene marcado, pero si no lo tiene marcado sabemos que es positivo, mientras que tenemos un avance negativo en Y que es menos un medio. Por eso seguimos haciendo deducciones, o con ello más bien seguimos haciendo deducciones, también utilizando los signos de los cuadrantes respectivamente. Continuemos. Se proyecta de igual manera ahora un ángulo de 45 grados en la circunferencia unitaria, haciendo sus respectivas proyecciones hacia los demás cuadrantes. Volvemos a trazar nuestra circunferencia unitaria. Ahora vamos a trazar el ángulo de 45 grados y una vez que tenemos los 45 grados, hacemos las proyecciones hacia los demás cuadrantes y ahora en lugar de rectángulo, vemos que se está formando un cuadrado. Si nosotros tomamos nuestro transportador y medimos, vemos que en el cuadrante 2 se forman 135 grados, 225 en el cuadrante 3 y 315 grados en el cuadrante número 4. Por lo tanto, considerando lo anterior, si el radio es igual a 1 y X es igual a Y, como se observó en la figura, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué X es igual a Y? Observemos en este caso que visualmente podemos ver al tratarse de un triángulo rectángulo, tanto X como Y están midiendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí me dice que X es igual a Y. Aplicando el teorema de Pitágoras y considerando que el radio es igual a 1, tenemos que 1 al cuadrado es igual a X cuadrada más X cuadrada. Por lo tanto, 1 es igual a 2X cuadrada. Por lo tanto, un medio es igual a X cuadrada. Entonces, lo cual implica que la raíz de un medio sea igual a X por despeje. Con lo anterior tenemos que X es igual a 1 sobre la raíz de 2. Y este resultado que tenemos aquí es lo mismo para Y, equivale también a Y. Entonces, X y Y van a valer lo mismo. ¿Y cuánto van a valer? 1 sobre la raíz de 2. Repito, por el despeje indicado. Entonces, para el ángulo de 45 grados, ambos catetos valen 1 sobre la raíz de 2. Al trasladar estos valores a los ángulos proyectados, tenemos
que, ejemplo, para el ángulo de 135 grados va a ser, recordemos que todos los valores son exactamente iguales. En el cuadrante número 1, X y Y valen 1 sobre la raíz de 2, que es la, digámoslo así, la conclusión que tenemos aquí. Esto es del cuadrante número 1. Pero para el cuadrante 2, 3 y 4, es decir, con sus respectivos ángulos de 135, 225 y 315, vamos a tener los mismos valores. Observemos, un medio sobre la raíz de 2, un medio sobre la raíz de 2, como están indicados aquí. Los valores siempre van a ser los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Va a pasar exactamente lo mismo que con el ángulo anterior. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencilla. Los signos. Para el cuadrante 2, X tiene un avance negativo, mientras que Y tiene un avance positivo. Aquí no se aprecia el signo, pero bueno, sabemos que cuando no tiene es positivo. Para el cuadrante 3, los dos tienen un avance negativo, mientras que para el cuadrante 4 tenemos en X un avance positivo y para Y un avance negativo. Esa es la diferencia sustancial con los demás ángulos porque se debe de considerar, repito, el cuadrante en el que se encuentren y obviamente el signo que van a tener tanto X como Y. Continuamos con el ángulo de 60. Trazamos el ángulo y sus proyecciones podemos utilizar análogamente los valores de 30 grados, simplemente invirtiendo la posición de los valores de X y Y en los catetos respectivos, según vemos en la circunferencia unitaria. Fíjense que el ángulo de 60 grados tiene la particularidad de que si una vez que ya encontramos, si analizamos al ángulo de 30, podremos observar que la figura es exactamente la misma, pero invertida. Es decir, aquí tenemos más alcance en un cateto que en el otro. Observemos, repito, tomamos el círculo unitario, trazamos 60 grados y hacemos las respectivas proyecciones. Y nos sigue quedando la forma de rectángulo, pero ahora de rectángulo invertido. Por lo tanto, vamos a tomar como base el ángulo de 30 grados para analizar este nuevo ángulo de 60. Al invertir los valores correspondientes correspondientes a 30 grados, tenemos que, por ejemplo, para los 60 grados, teníamos un valor de 1/2 y de 2 sobre la raíz de 3. Entonces, únicamente si comparamos, los estamos invirtiendo. Para 120 grados vamos a manejar los mismos valores previamente encontrados, los valores que deducimos, y así lo vamos a hacer con el ángulo de 240 y de 300, que es justamente donde desembocaban cada una de las proyecciones. Observemos 120, 240 y 300 grados, pero a pesar de que vamos a tener los mismos valores, va a ocurrir lo mismo que les he venido comentando. Para el cuadrante 1, este es el cuadrante número 1, los valores tanto en X como en Y son positivos. Sin embargo, para el cuadrante 2, este sería el cuadrante número 2 porque tenemos 120 grados, tenemos en X un avance negativo y en Y un avance positivo. Para el cuadrante número 3, sabemos que está en el cuadrante número 3 por el ángulo que son 240 grados. Tenemos avances negativos tanto en X como en Y. Y por último, en el cuadrante número 4 vamos a tener también por el ángulo de 300 grados un avance positivo y un avance negativo. Eso es respecto a los cuadrantes. Finalmente, para los ángulos cuadrantales, tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son estos ángulos cuadrantales? Observemos 0 grados, 90, 180, 270 y 360. Es decir, los ángulos que se están utilizando respectivamente como cada uno de los vértices a utilizar. Por lo tanto, en 0 grados tenemos un avance en X de 1, que recordemos que utilizábamos que el radio era igual a 1, entonces en X vale 1, mientras que en Y vale 0. No tiene un avance ni hacia arriba ni hacia abajo. Sin embargo, 90 grados tiene un avance 0 en X, es decir, no se va ni a la izquierda ni a la derecha, pero en Y tiene un avance de 1, porque literalmente está subiendo, mientras que el de 0 se está yendo a la derecha. ¿Qué pasa con el ángulo de 180? El ángulo de 180 tiene un avance hacia la izquierda.
y como avanza a la izquierda es negativo en X, tiene un avance de -1 y en Y su avance es 0, no se va ni hacia arriba ni hacia abajo. 270 para Y tiene un avance negativo porque va hacia abajo, es -1 y en X es 0. Y por último, 360 ocurre lo mismo que con el ángulo de 0 grados porque tiene un avance hacia la derecha y en X es 0. Con esto termino esta sesión deseándoles felices semanas de descanso académico y como siempre les dejo una frase. El razonamiento matemático puede considerarse más bien esquemáticamente como el ejercicio de una combinación de dos instalaciones que podemos llamar la intuición y el ingenio. Alan Turing. Su servidor, el maestro Manuel Rodríguez Cuevas, les desea que estén muy bien y que sea de mucho aprendizaje para todos. Hasta luego.